Pues un saludo, chicos y chicas, espero que estén bien, que estemos acatando las reglas sobre la situación de la cuarentena y sobre todo que tengamos todavía las mismas ganas para poder trabajar y sobre todo pues para seguir aprendiendo en estas clases que vamos a tener. Esta es la primera sesión virtual o la primera asesoría virtual que quiero tener con ustedes, sobre todo para que aclaremos algunas dudas o pues yo pueda explicarles de una manera veraz lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo y sobre todo en nuestra materia de historia, en la cual pues espero que no nos estemos desfasando y sobre todo que estemos aprendiendo de la mejor manera. El eje, recordemos que es cambios sociales e instituciones contemporáneas y el tema que estamos viendo es el fin del sistema bipolar. Los aprendizajes esperados que vamos a analizar durante esta clase dice reconoce los principales procesos que marcaron la Guerra Fría e identifica el proceso de reforma en la URSS, que recordemos, yo quiero saber que recuerdan que la URSS es la Unión Soviética, conocido como la perestroika, ¿sí? Bueno, primero vamos como a platicar un poquito. Vamos a retomar historia nuevamente. A partir de 1945 concluye la Segunda Guerra Mundial. Ya platicamos sobre la situación de los movimientos que se estuvieron generando. Alemania pasa al poder entre entre varias potencias, específicas. Y pues bueno, se constituye hasta la época de 1991 que existe la Guerra Fría, ¿no? Que fue la situación de una guerra que se tenía, pero que no nada más era como a voces, no se comentaba, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Recordemos que la Unión Soviética constituía diferentes países, específicamente que se apoyaban de Rusia como un centro o como un eje, y pues en este caso se apoyaban de cierta manera para poder llevar a cabo tanto la guerra armamentística, la guerra espacial, entre algunas situaciones, ¿no? Entonces esa era la problemática que existía, ¿sí? La Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría fueron dos eventos que van a marcar la historia a partir de 1989 y que es importante que nosotros lo recordemos y lo tomemos en cuenta. Porque, bueno, fueron a través de 1989, 1990 y 1991 que van a ser una serie de situaciones o efectos dominó para que nosotros podamos entender por qué fue que se dio la situación específica sobre la situación o la problemática del fin de la Guerra Fría. Primero, en 1989, en la cumbre de Malta, sí, entre el presidente pues, George Bush y Mikhail Gorbachev, acuérdense de él porque es muy importante y lo vamos ahorita a ver, sí, Mikhail Gorbachev, vamos a llamar que era como el presidente de la Unión Soviética, o sea, cada uno tenía como un responsable, pero Mikhail Gorbachev era quien estaba como importante, como presidente de o secretario general de la Unión Soviética, ¿sí? Ambos líderes se reúnen con el objetivo de platicar, o sea, si Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron muchísimos problemas durante todo este tiempo, a partir de 1989 va a ocurrir algo bien interesante. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética va a estar perdiendo económicamente y pues obviamente va a necesitar Estados Unidos para apoyar esta parte económica. Entonces muchos no querían que Gorbachev hiciera esto con Bush, pero pues empezaron a integrar, empezaron a entender y pues Gorbachev va y habla en la cumbre de Malta, ¿no? Sobre esta situación. En sí, sobre la parte del buque Máximo Gorky, sí, que estaba en las costas de Malta, y ahí fue donde en este caso se reunieron ellos dos. Tenemos después el 21 de noviembre de 1990, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con otros 30 estados, participaron en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa y firmaron un documento que se llamó la Carta de París. ¿Sí? Esta tenía como la intención específica de regular las relaciones internacionales después de la Guerra Fría. ¿Sí? En este caso, concluye la Guerra Fría específicamente, va perdiendo poder la Unión Soviética y pues va a tener que abrirse a otros países para que puedan ver lo que estaba pasando o para que entiendan esta situación y esta realidad. Para ello, el 31 de julio de 1991, nuevamente Bush y Gorbachev se reúnen para firmar en Moscú el Tratado START 1,
donde se reducían las armas estratégicas que tenían esos dos países, ¿no? Entonces, con esta situación y con estos tres momentos específicos, que hay más, pero estos son los más importantes, se llevó a cabo la consolidación, o vamos a llamarlo así, mejor dicho, el proceso de la conclusión de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Para ello, entonces, Mikhail Gorbachev propone algo que se llamó la perestroika, ¿sí? La perestroika fue un proceso o un movimiento histórico, ¿sí? Sobre todo que buscaba primero la reforma o la reestructuración de la economía en la Unión Soviética. En ese momento, como yo les comento, la Unión Soviética, Rusia, Rumania, entre algunos otros, ya no tenían para sostener a sus países, y pues ellos decían, es que ya no es posible, o sea, nos está afectando demasiado, muchos van a morir, no nos conviene esto, ¿no? Entonces, Gorbachev propone la famosa perestroika para reestructurar la economía e impulsar a la Unión Soviética, ¿sí? Después dice que en una serie de reformas comenzaron a gestarse a mediados de los 80 en Rusia para poder reactivar la economía. Se estaba buscando constantemente que con la economía, que con la situación que daba la perestroika, pues mucha gente pudiera salir, pudiera mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y por último, pues el objetivo de la perestroika era poder sacar la economía soviética del caos, porque ya estaban muy mal todos, ¿sí? Y en este caso, apoyarse de una libertad que se tenía para poder mejorar lo que existía o lo que podían, ¿no? Entonces la perestroika buscaba de cierta manera apoyar a la Unión Soviética para que pudieran salir de la situación en la cual estaban ellos, en este caso, viviendo, ¿no? Pero bueno, Mikhail Gorbachev, en este caso, pues pasa la historia al ser presidente que liberó una de las reformas modernas más importantes de la URSS, como fue la Unión Soviética, y pues también como un premio Nobel de la Paz, ¿sí? La situación aquí es que a Gorbachev le jugaron chueco. Llega un momento donde Boris Yeltsin, que más adelante lo vamos a ver, empieza como a gestar situaciones para que en este momento o a partir de eso empiece una serie de situaciones donde la Unión Soviética, que era un conjunto de países bien estructurado y con una base económica muy fuerte, pues poco a poco vaya separándose para de esta manera pues nada más quedar diferentes países que se tenían, ¿no? Entonces pues vamos a hablar que son las revoluciones de 1989. Ahorita los vamos nada más a mencionar porque para la siguiente sesión son las que nosotros estaremos hablando, ¿no? Entonces, las revoluciones que se fueron presentando fueron en estos países, que fue Polonia, con algo que se llamó Solidaridad, que fue un movimiento muy, muy importante. Hungría, pues la devastación y la situación que tenía. Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía. A ver, algo importante, acuérdense que ya les había platicado en clase. Rumanía, su presidente como vitalicio fue se me olvidó, fue Ceausescu. Ajá, Ceausescu durante este momento, durante ese tiempo, el último de Rumanía, pues la gente lo va a matar porque no lo va a querer, ya que afectó demasiado la situación que estaban viviendo, ¿sí? Y una muy importante que fue la República Democrática de Alemania y la caída del muro de Berlín, que ya en su momento les había dicho que en su libro de historia, específicamente en la portada, viene en este caso la puerta de Brandenburgo, donde se encontraba de frente el muro de Berlín. Y miren, aquí está, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, la caída del muro de Berlín fue una situación muy, muy interesante. ¿Por qué? Vamos a ubicarnos primero en el espacio, ¿sí? Lo que estamos viendo en este punto es Alemania, ¿sí? La que se ve en este caso en grande va a ser Alemania. Todos estos conjuntos se dividían prácticamente en dos: la República de Alemania y la República Democrática de Alemania. Aquí donde salen estas líneas, en esta parte, era Berlín. Imagínense, estaba dentro de la República Democrática de Alemania, pero Berlín como capital se encontraba aquí, entonces tuvieron también que dividir Berlín, que es
esta parte o esta ciudad, vamos a llamarlo así, que se encuentra. De un lado, Berlín Oriental, que corresponde a la República Democrática de Berlín, ¿sí? Y del otro, Berlín Occidental. De esta manera había un muro, que es el que estamos hablando, que dividía a la capital, ¿sí? De cierta manera, si estamos viendo, pues el muro, de un lado está el sector soviético y del otro lado, recuerden que eran las potencias, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, se dividía de cierta manera y eso afectó a muchísimos berlineses. Sí, el día de hoy todavía, si en algún momento pues van a Berlín, está ahí específicamente cómo se ve las bases todavía del muro de Berlín. En algunos espacios ahí está el muro todavía, pero pues ya lo pintaban, ¿no? La situación aquí del muro de Berlín es que no podían pasar a otro espacio. Sí, o sea, si tú estabas en Berlín Oriental, no podrías ir a Berlín Occidental porque estaba restringido. Muchas personas trataron de pasar y murieron, otras fueron encarceladas y muchas pasaron por debajo del muro para ir a ver a su familia en Berlín Occidental. Entonces, imagínense el poder que tenía la Unión Soviética, porque fueron los que solicitaron también esta parte de la construcción del muro, para que existiera esa situación o esa problemática. Todo esto generó o se fue desarrollando de cierta manera. Primero, ya para la caída del muro de Berlín, pues ya habían pasado 40 años de la creación de las repúblicas democráticas de Alemania. Entonces, pues ya el pueblo o las personas ya estaban cansados de esta situación. ¿Por qué? Porque habían separado familias, había problemáticas y pues ya no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces empezaron a protestar, ¿sí? Ya no nos gusta esto y las protestas cada día iban en aumento. Después, el 8 de octubre, Juan Kerr, el jefe del Estado de la República Democrática Alemana, pues fue destituido, ¿no? Y su sucesor, Egon Krenz, pues no pudo detener todo el enojo que tenían los berlineses por la situación del muro, ¿sí? Bueno, el 3 de noviembre de este año, 18 miembros de la cúpula pues renuncian, dicen, no, pues nosotros ya no queremos problemas, ya no queremos situaciones, esto está rebasando todo lo que nosotros podemos, aquí lo dejamos. ¿Qué pasó? Pues el 9 de noviembre las autoridades alemanas, ante todo lo que estaba ocurriendo, pues deciden pues abrir las fronteras y dicen, ¿saben qué? Pues ya, se terminó esta era, el muro de Berlín cae, ¿sí? Y pues en este caso, en esa noche, muchos alemanes comienzan a derribar el muro. Es un momento histórico para todo el pueblo de Alemania, porque eso decía que era el fin de una situación muy injusta, sobre todo de la separación de familias, de amigos, en el muro de Berlín. Entonces, si se fijan, todo esto, chicos, fue pasando, sí, desde la conclusión o desde la caída, vamos a llamarlo así, o la finalización de la Guerra Fría, y poco a poco Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia ya en su momento van como pactando y se van ayudando hasta cuando ya dice el muro de Berlín concluye este sitio o este proceso histórico. 40 años después, el muro ayuda a entender que hay una apertura de la Unión Soviética, que va a pasar en su momento nada más hacia Rusia, ¿sí? Estados Unidos, y pues desafortunadamente la más afectada fue Alemania, pero con ello se ayuda y se aporta y las personas también fueron libres en ese proceso. ¿Sí? Bueno, pues con eso es como una forma muy sencilla de platicarles qué fue lo que pasó y de qué manera se desarrolló. Y bueno, los invito a que pasemos a ver el Bully Magnets, el canal en YouTube, y a él sí le ponen, ¿no? ¿Cómo y por qué se desintegró la URSS? Van a ver el video y de todos modos en la ficha que les estoy mandando de trabajo, ustedes van a poder checar lo que en este caso les toca esta semana. Pues bueno, me dio mucho gusto saludarlos, espero de verdad se encuentren muy bien. Vamos a tener como este tipo de clases o estas clases por este medio, pero de verdad, por favor, cuídense, no estén saliendo de casa. Está su libro de texto, ahí pueden checar, hay más sitios de internet. Si hubo algún tema que les llama ahorita la atención de lo que estamos viendo, pues ya ahí les voy a decir qué es lo que vamos a hacer para terminar las actividades.
¿sí? Entonces nos estamos viendo la siguiente semana y pues cualquier duda pueden comentarle a los asesores en el grupo de papás para que ellos me contacten y me digan en este caso qué es lo que necesitan. Sí, bueno, pues entonces nos estamos viendo hasta la siguiente sesión.